lo que opina la Fuerza del Pueblo, cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con el tema de la crisis, y es uno de los temas que vamos a hablar, César, de la crisis de Haití. César Fernández, bienvenido. Buenas tardes, Pinky, Miralba, Roberto, donde quiera que esté, y Francisco, mi querido amigo y colaborador, y a todos los radio oyentes y red oyentes de este interesante espacio que tiene, a pesar de que no tiene nombre, tiene mucho contenido. Así como tiene que ser. Te decía, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con el tema del río Masacre, Haití, el riego, todo esto? Mira, nosotros desde la Fuerza del Pueblo, desde el viejo partido y desde FUNGLODE, que vamos a decir son las instituciones de desarrollo político y de pensamiento del doctor Leonel Fernández, hemos venido abogando muchísimo por el desarrollo de Haití. El presidente Fernández y nosotros entendemos en lo personal que el mejor muro, el mejor límite a la frontera entre República Dominicana y Haití es que Haití se desarrolle. De hecho, todos ustedes conocen el proyecto de visión del futuro que se llama RD 2044. Ha sido una planificación de nuestro país en términos de infraestructura a 30 años, de cara al bicentenario de la República. En ese sentido, el presidente Fernández ha hecho innumerables esfuerzos para que FUNGLODE, vamos a decir, apoye a Haití a desarrollar un plan de nación, a que tenga una visión de cómo construir el Estado. Y eso ha sido imposible en vista de la carencia de un Estado. No existe un Estado, no hay una institución con quien hablar, no hay una institución con que formalizar algo tan sencillo como un estudio de las necesidades básicas de Haití. Entre las necesidades más perentorias y más antiguas que afectan a ese pueblo hermano y vecino, y es importante resaltar que las únicas dos naciones en el mundo que comparten un territorio insular somos República Dominicana y Haití. No existe otra en el mundo. Entonces eso nos da una condición especial en cuanto al trato de las situaciones políticas que se generan entre ambos países. Entonces decía que esa falta de Estado, esa falta de desarrollo, al no haber Estado, no hay un presupuesto correcto. Es un país que vive mayormente de donaciones, y esas donaciones generalmente no van a parar a las mejores manos históricamente. Es complejo que ellos puedan desarrollarse, y obviamente el agua potable, el sembrar agua. Para cosechar agua hay que sembrar agua, hay que hacer acueductos, hay que hacer presas, hay que cuidar los ríos, y nada de lo que mencioné anteriormente ellos lo han hecho. Todo lo contrario, han apostado a destruir lo que tienen. Y recuerdo siempre un reportaje de Jacques Cousteau que hiciese del subsuelo de la media isla de Haití, y él decía que era impresionante cuando él cambiaba del suelo marino de Haití a República Dominicana, que eran dos cosas diferentes. Ha sido tan depredada esa media isla que hasta el suelo marino ha sido destruido. Pero César, evidentemente nada de lo que tú nos estás contando puede justificar de forma alguna el hecho de que ahora quieran ponerle la mano a algo que sí afecta a los dos países. Sí, ahí voy. Lo que quiero hacer un poco de contexto, Pinky, para que los dominicanos entendamos que los problemas son históricos, los problemas no son repentinos. Coyunturales. Exactamente. ¿Qué ocurre? Cuando analizo todo esto, lo que quiero puntualizar, Haití no tiene agua. El 60% de la población de haitiana tiene el agua a medio kilómetro de donde vive. De acuerdo a las Naciones Unidas, eso está por debajo de los límites de pobreza extremas del mundo. Es decir, esa gente vive en mucha precariedad. ¿Qué ocurre? Nosotros sí tenemos agua. ¿Qué ocurrió en el 1929, ese famoso tratado del cual se habla, del cual tanto se menciona? Y es que no fue un tratado exclusivo del manejo de las cuencas hídricas en la región fronteriza, no. Fue un tratado de la frontera donde, entre los detalles más importantes, estuvo que se aumentaron la cantidad de hitos, es decir, la cantidad de marcas que limitaba la frontera. Se llevó de 270 y algo a 330 y algo. Es decir, se perfeccionó nuestro límite fronterizo en ese momento, y entre las cláusulas de ese acuerdo está que no se podía tocar ningún afluente acuífero que vertiera en algún río de carácter binacional sin el consentimiento de ambas partes.
Eso está claro en ese acuerdo. ¿Qué está ocurriendo ahora? Y lo primero es que de manera irresponsable, el presidente de Haití, Jovenel, en una cumbre que se encuentra con el presidente Abinader, que ya tenía la información de la construcción del canal, le dice, mire, tengo la información de que usted está haciendo un canal que va a derivar el agua del río Dajabón. Y el presidente le dice que no, que eso no es cierto, que es un pequeño canal para un asunto que después lo van a ver, cuando era totalmente mentira. Estaban a toda marcha construyendo un canal, que hemos visto las imágenes en los diferentes medios de comunicación. ¿De qué se trata ese canal? Ese canal se trata de aguas abajo del nacimiento del río Dajabón, que no se llama Masacre, se llama río Dajabón. El término de río Masacre ocurre en la época de la colonización, cuando los filibusteros cometieron varias masacres ahí, y a partir de ahí se le denomina río Masacre, no por la masacre del 37 del tirano Trujillo. Entonces, aguas abajo, es decir, el río nace en territorio dominicano y luego pasa por Haití y vuelve y termina al final en territorio dominicano. Cuando pasa por Haití, ellos quieren ahí sacarle agua al río, poner un dique y llevarla, utilizarla para riego agrícola en Haití. Entonces, automáticamente, como tú señalabas, Pinky, violan el acuerdo de 1929. Y este problema de necesidad básica de ese Estado genera un problema político al que yo señalo que hay que buscarle una solución diplomática tripartita. No podemos dejarlo entre la diplomacia de Haití y República Dominicana, porque va a ser difícil ponernos de acuerdo por los intereses encontrados. Debe haber un tercero que hemos sugerido como Fuerza del Pueblo, que sea la Organización de Estados Americanos, pero que todo esto esté acompañado por un estudio actualizado de las condiciones hidrográficas de estas cuencas y de sobre todo cómo afectaría este canal a la provincia de Dajabón, inclusive al resto de Haití, donde el río circula. Es decir, habrían inundaciones, habrían productores que ya tienen años produciendo la tierra en ambas naciones que se verían afectados, para que ese canal beneficie ahora a otro sector de Haití. Es decir, entonces, en conclusión, hay un tratado que condena como violatorio esa acción que se está haciendo. Una salida diplomática a un problema político, pero que debe estar acompañado de una recomendación técnica de qué ocurriría si ese canal se ejecuta y cuáles serían las recomendaciones para hacer. Esa es la posición de la Fuerza del Pueblo. Bueno, me parece una posición muy coherente. ¿Y qué opinas, César, de cómo está manejando a nivel de diplomacia internacional, como siempre, el gobierno haitiano este tema? Porque si en algo ellos son expertos en victimizarse y en capitalizar todo este tipo de situaciones para ahora dejarnos a nosotros en una posición de que si salimos a defender lo nuestro, en realidad lo que estamos es castigando a los pobres vecinos de nosotros que no tienen agua. Entonces, la realidad es que cualquier defensa que hagamos ahora vamos a parecer unos animales y que somos racistas y que no somos solidarios, cuando resulta ser todo lo contrario. ¿Cómo se defiende esto ante una diplomacia que precisamente esa es la forma de actuar, tan agresiva? Yo pienso que ahí, por eso decía, un problema político con una solución diplomática, y que haya un tercero y que nosotros tengamos las herramientas necesarias para defender históricamente lo que hemos hecho por Haití. Recordemos que a raíz del terremoto del 2010, de enero del 2010, el único país de 80 países que visitaron la República de Haití y que estuvieron en la cumbre que se hizo en República Dominicana, el único país, fueron dos países que respondieron. República Dominicana, primero con una asistencia médica, con comida, y finalmente con el compromiso de la construcción de la universidad en Limonade, fue la República Dominicana. Y también hay que reconocer que el extinto presidente Chávez también cumplió su palabra con los aportes, con las exoneraciones que le hizo de Petrocaribe a ese país. Es decir, la comunidad internacional siempre hace lo que señalas, los victimiza y nos condena a nosotros. Actitud totalmente irresponsable. Ahora, nuestro cuerpo diplomático, que lo encabeza el presidente de la República, el jefe de las relaciones exteriores, debe ponerse los pantalones, con todo respeto al señor presidente,
y decirle, estamos cansados de que Haití haga lo mismo. Y el presidente me quiso mentir y me quiso engañar. ¿Por qué no pararon el canal? Para decir lo que tú dices, que bueno, pues ya el canal está hecho. Ahí se están muriendo los productores que tienen agua. Se están lo cual es un abuso, entonces un abuso. Un abuso. Esta gente son unos bárbaros. Eso es lo que quieren hacer. Y yo pienso que eso hay que pararlo ya, que cada estado es responsable de lo que le pasa a sus habitantes. Okay. Responsable con el medio ambiente y con todo. ¿Crees que ese tipo de medidas no se toman por la importancia del mercado bilateral que tenemos con Haití? Que porque Haití también ha dado muestras, sobre todo, y lo hemos visto incluso después del terremoto, a pesar de todo lo que nosotros hicimos por ellos, cada vez que surge un problema de carácter diplomático con Haití, por el tema que sea, o nos cancelan la importación, la exportación de pollos, o la de huevos, o se invertan una especie de mango, del aguacate, y nos tocan el juego de la exportación de productos dominicanos hacia Haití. Como Estado hemos sido muy débiles en ese sentido, y tienen toda la razón. No es posible que ellos sean los que pongan las reglas del juego, eso no es posible. Nosotros tenemos la capacidad de vía marítima de venderle lo mismo que le vendemos a Haití y algo más a todas las islas del Caribe. Sí, lo que pasa es que es más cómodo para todos los empresarios mandar patanas para ahí. Entonces, claro, si tú tomas una actitud con Haití por el tema del río Masacre, que eso no afecta a ninguno de la docena de empresarios que hacen negocios con Haití, y les trancas el juego a ellos, ahí sí tú tienes un tranque político aquí en el país. Ni siquiera empresarios. O sea, son intermediarios los que hacen negocio. O sea, sí, pero es un volumen grande de las industrias dominicanas. Tenemos que tomar una decisión de Estado de si vamos a ser titireteados por Haití cuando a ellos les parezca en todos los temas, o si vamos a tener una decisión como nación de plantarnos y que haya reglas claras y reglas de juego correctas. Si no tomamos esa decisión, siempre pasará lo mismo y nos mantendremos en ese juego. Ese mercado de Haití, que es un mercado importante, lo tenemos en el Caribe, te lo digo porque lo hemos estudiado. Hay cientos de lugares donde vender y cómo vender, inclusive mejor pago que Haití, y sobre todo con negocios más transparentes, que pagarían impuestos al Estado. Hay muchos negocios que se hacen a través de la frontera que no pagan impuestos a... Entonces creo que esta crisis de la masacre es una gran oportunidad del río Masacre, es una gran oportunidad para que República Dominicana de una vez y por todas le ponga un freno a la vagabundería de la actitud de los gobiernos haitianos, que siempre se quieren hacer los tontos, se quieren hacer los niños y los inocentes, pero siempre nos clavan el cuchillo al final del día. César, el tema de la posición del gobierno de Luis Abinader en cuanto a la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? ¿Está dando los pasos adecuados? ¿Están mediatizando la justicia? ¿Cree la Fuerza del Pueblo que están tomando acciones contra los que tienen que ser y no contra todos, o no contra todos y nada más contra algunos? Mira, yo pienso primero, de entrada, la Fuerza del Pueblo, y aquí hablo en el caso del presidente Leonel Fernández, de que entró al gobierno en 1996, ha sido un abanderado porque la administración pública sea transparente, sea correcta. Y en todo su gobierno ha impulsado iniciativas, más de 14 o 15 vías de que sea transparente la administración pública, como la ley de compras y contrataciones, la ley de acceso a la información pública, la ley de declaración de bienes de los funcionarios, la ley de tesorería, contraloría, entre otras tantas. Es decir, conceptualmente, el criterio nuestro como partido es que sea correcta y honesta la administración pública, número uno. Número dos, fortalecimiento de la justicia. En los gobiernos nuestros se ha fortalecido la justicia para que precisamente tenga las herramientas correctas para poder enfrentar lo que hoy está enfrentando.